Nostalgia montañera responde a una vivencia que viaja en el tiempo y convierte el pasado en un presente vivo, accesible, tangible y real. Para argumentar que el pasado no se fue, sino que coexiste con el presente, basta con aceptar los nexos de causalidad mediante los cuales debemos reconocer con júbilo y humildad que el día de hoy cobra sentido, contenido y valor por todos los días del ayer vividos por mí, por mis padres, mis abuelos. En ese devenir donde el tiempo, el movimiento y el espacio se convierten en conceptos inseparablemente relacionados, podemos afirmar que la historia es una y está caracterizada por un complejo entramado de relaciones, recuerdos y vivencias. En consecuencia, como las coordenadas de espacio y tiempo son comprensibles a través del movimiento, el cual no detiene su curso, descubrimos que el pasado, el presente y el futuro se cohesionan, se reconocen y actúan mediante una unión indisoluble y causal. Nostalgia montañera nos muestra a través de cuadros familiares la cotidianidad, los valores humanos y las raíces que nutren el alma de nuestros pueblos, porque con sus vidas sencillas, virtuosas, trabajadoras, con mentalidad valiente y osada, con ingenio, locuacidad y buen humor, fueron responsables de construir caminos para que las nuevas generaciones palpiten de orgullo y se identifiquen con su historia, con el advenimiento y desarrollo acelerado de la tecnología, con el ritmo imparable de la ciencia, el avance de los sistemas y medios de comunicación de hoy, y de esta manera podamos reconocer en nuestro ayer la fuerza y la grandeza que nos permitirán un mañana mejor. Te invito a entrar a la vieja casa de mis abuelos para que encuentres en cada recinto un ambiente de amable convivencia, de vida laboriosa y sencilla, adecuada para solazar el espíritu. Siéntate en una silla mecedora frente a su exuberante jardín y escucha de viva voz sus memorias, sus penas y sus alegrías. Óyelos y sentirás la grandeza de sus actos, la profundidad de su fe, la abnegación silenciosa para soportar el sacrificio de la lucha diaria, el amor sin límites por su familia, su religión y su patria. Recorrer sus lugares, escuchar sus historias, conocer sus anhelos, ilusiones, frustraciones y olvidos, es sentir a profundidad la nostalgia montañera. Un valioso complemento de la indumentaria pueblerina paisa es el carriel. ¿Cuál es su apariencia? ¿Qué guarda en su interior? ¿Qué simboliza esta prenda en la tradición antioqueña? Está hecho de puro cuero de nutria con ancha riata o terciadera de charol, adornada con ojales niquelados de 14 bolsillos y una pequeña llamada secreta especial. El antioqueño guarda celosamente en sus bolsillos los más variados artículos, tales como una barbera, como instrumento para afeitarse y como arma ante la emergencia de una riña, espejo, naipe o tute, ajado de tanto manipular en las mesas de juego, un encendedor o yesquero, tabaco, aguja de ardia y capotera, la contra para las picaduras de culebra, mentolín para untar en la parte lesionada, mechero con eslabón y piedra para sacar candela, un pañuelo, dinero en billetes y monedas, el escapulario, el Cristo, la camándula y una medallita milagrosa. En la secreta
deposita las cartas de amor, la cédula, la novena a las ánimas benditas, retratos, dedicatorias y versos de valor sentimental y los dados de la buena suerte para los juegos de azar. La grandeza del Carriel está en el gusto, el orgullo y desparpajo con que la lleva el antioqueño y la prodigiosa habilidad para esculcarlo y saber en cuál de los 14 bolsillos se halla lo que necesita. El Carriel es obra de la montaña. Sus fuelles remedan la topografía antioqueña con sus elevadas sierras, cumbres y hondonadas. Por ello, cabalga airoso sobre los fornidos lomos del arriero, del rústico campesino paisa, que lo acaricia abrigado por el calor de la ruana hogareña. La hidalguía del Carriel nos permite reconocerlo como un baluarte de la tradición, de la hombría, de las costumbres de los pueblos antioqueños. Él ha presenciado parrandas de fondas camioneras con aguardientes dobles, riñas a puño limpio o acompañadas de peinilla, gruesas palabrotas que levantan el ánimo de las mulas caídas, negocios donde la palabra se impone con honor, plegarias fervorosas a Dios, encuentros amorosos inolvidables, juegos de naipes y dados, cabalgatas por cerros y montañas escarpadas, y has sido testigo de secretos, penas, alegrías y esperanzas. Cautiva mi atención el atuendo típico varonil que hace parte sustancial de la personalidad paisa. La ruana es una prenda en tejido de lana que semeja una capa señorial con una abertura en el centro para introducir la cabeza y formar el cuello, desde donde se desprende hasta caer con sus 4 puntas a la altura de las caderas, formando caprichosos pliegues. Su dimensión amplia y generosa permite libertad de movimientos y la consistencia de su tejido crea en el cuerpo un clima tibio y acariciador. La ruana es el traje del campesino, del labriego, del provinciano, del gamonal del pueblo, del hacendado. A ella pueden acceder todos, sin distinción de edad, clase social o posición económica. La ruana, con su noble ancestro, su cuna paisa, envuelve el talante de nuestros abuelos, fusionándose con sus almas valientes, audaces, virtuosas, trabajadoras y honestas. La magia de cada rincón, porque las casas, los lugares y los objetos son los referentes de los seres que amamos. Para iniciar el recorrido, inspirémonos en la poesía del antioqueño Jorge Robledo Ortiz. Sus versos son un quejido del alma que se recrea en la casa de los abuelos, con agua del tinajero. Te duele la casa grande, su puerta, su corredor, sus ventanas con barrotes, su cocina, su fogón, su patio débil de luna, sus tejas altas de sol, su enredadera en la tapia y el mantel del comedor. ¿Recuerdas? Éramos niños con cometas en la voz, alma rosa, alma esmeralda, alma río y caracol, barandales en la sangre, reyes magos, ilusión, y en los cuadernos del aire, caballitos de color, y las 6 de la campana, y la esquina con farol, y el retrato de la sala, y ese espejo patinado de la Francia rococó, y el quinqué sobre la cómoda, y la cama, y la consola, y el herraje del arcón, y las vigas de madera, y la vida que toda era plenitud de corazón. ¿Tienes sed de casa grande y de nombres ya borrados y callados bajo el polvo sin perdón?
toma el agua fresca y clara de este viejo tinajero que se sabe de memoria esos tiempos del abuelo cuando el hombre se bastaba con su hogar y con su Dios. El siguiente recorrido por los diferentes sitios en la vida de mis abuelos es un recordatorio para evocar la memoria de los abuelos de todos mis oyentes. El parque principal. Los moradores del pueblo nos sentíamos amos y señores de la plaza principal. Este era el sitio obligado de encuentro con nuestros amigos y parientes. Era el paseo acostumbrado en las tardes de verano y era allí donde arribábamos para ir a misa, comprar el mercado y proveernos de los productos necesarios y suntuarios para nuestro diario vivir. ¿Cómo no engreírme describiendo la plaza de mi pueblo, donde se vivieron historias de mis padres y abuelos que dejarían para la posteridad lecciones de honor, dignidad, respeto y responsabilidad? En el centro veíamos la pila o fuente de agua. Allí llegaban algunos muchachos a lavarse los pies antes de entrar a la escuela, a tomar agua y algunas veces hasta bañarse. Las recuas de mulas se acercaban para calmar la sed y las palomas se posaban a tomar el agua siempre fresca de la pila. Veía su suelo cuidadosamente empedrado y en sus 4 esquinas sembradas enormes y frondosas ceibas. Sobre un pedestal el busto de Bolívar y las banderas izadas de Colombia y Antioquia, ondeando al viento con orgullo patrio. Frente a la plaza se destacaba la enorme iglesia del pueblo y caminando por el atrio el almacencito donde vendían novenas, reliquias, figuras de santos, escapularios, sufragios y veladoras, además la venta de coco y velitas y hostias con arequipe. Todo esto atendido por Juanita, empleada y colaboradora de confianza del padre José Miguel. Lindando con el almacén estaba la casa cural con su despacho parroquial, bajo el cuidado del sacristán y el corista. Los dos se distribuían las tareas de elaborar y entregar las partidas de matrimonios y bautizos y el recibir los diezmos y primicias. Enseguida de la casa cural sobresalía la residencia colonial del gamonal del pueblo, don Eleuterio, con entrada especial para los caballos y balcón en barrotes de madera. En la esquina, la vieja botica y su boticario don Baltasar, que exhibía en sus vitrinas pomadas elaboradas por él. Eran frascos de polvo rojo para acabar con la plaga de niguas y piojos, además de los purgantes tan solicitados y la brillantina para el cabello, jarabes para la tos, tonificantes para la piel y el cuero cabelludo, pócimas para la acidez estomacal, el estreñimiento y el mal aliento, entre otros. Al otro lado, la tienda de víveres con amplio mostrador y en la esquina, la casa grande de la escuela. En los otros 3 costados de la plaza, además de algunas casas familiares, existían negocios inolvidables como la barbería de don Uriel, la carpintería especializada en cofres fúnebres, la carbonería, la herrería donde alquilaban caballos, la cantina con su clásica vitrola, el almacén de telas y adornos traídos de Medellín, el zapatero con su negocio en un zaguán, la oficina del tinterillo o escribidor de cartas, el consultorio del dentista, la oficina de correos, la casa del prestamista, el hotel y el consultorio del médico. Adoro el espectáculo que brindaba la plaza principal.
Los días domingos armaban toldos con víveres, carnes frescas, productos de la tierra y otras misceláneas. Llegaban presurosos los campesinos vestidos con el traje dominguero para ir a misa y luego disponerse a visitar los toldos de la plaza y regatear los productos que requerían para su canasta familiar. Además, recorrían los almacenes, la botica y algunos otros negocios para proveerse de los artículos que necesitaban para la semana. La población campesina se confundía con los habitantes del pueblo, que también recorrían la plaza principal y se surtían de los productos frescos del mercado. Se oían canciones provenientes de las cantinas del parque y sus alrededores, y se sentía un ambiente de feria donde participaba en pleno el grupo familiar. Cada lugar, cada negocio con sus empleados, sus fachadas, su atrio y sus personajes típicos encierran recuerdos imborrables e imperecederos en la mente de sus moradores. Conservo en mi memoria la entrañable casa de los abuelos, en un bello y apacible pueblo del suroeste antioqueño, a escasas 3 cuadras del parque principal y siguiendo una calle larga y empedrada, nos encontrábamos aquella casa de fachada sencilla, una puerta grande en el centro, una ventana a cada lado con barrotes en madera de comino de color marrón intenso. Cómo nos encantaba ver siempre su puerta abierta, cuñada en el suelo con un enorme caracol. Se oían dentro de la casa los sonidos provenientes de la calle, los pasos de vecinos y transeúntes en general, el sonoro murmullo de niños y jóvenes que pasaban camino a la escuela y de regreso a sus casas, la marcha de mulas con sus cargas de productos agrícolas con destino a la plaza y de vuelta con el mercado para sus hogares. Se escuchaban las campanas de la iglesia llamando a misa o doblando para un funeral, y desde la torre de la iglesia el reloj marcando con campanazos el devenir de las horas. Prosiguiendo por la entrada, a través de un pequeño zaguán, llegábamos a una segunda puerta conocida como contraportón. Traspasando este umbral, ya estábamos dentro de la casa. En este recorrido, a mano izquierda, veíamos la sala, un sitio tan acogedor, iluminado por la luz del día que penetraba por los postigos de la ventana que daba a la calle. Un sillón doble y 3 sencillos individuales, forrados en una pana gruesa y fina de color vino tinto, desteñidos por el paso de los años. En la mesa del centro, sobre una carpeta elaborada en crochet, se destacaba un jarrón que mi abuelita adornaba con jazmines de su jardín y que cambiaba semanalmente, alternándolo con dalias, auroras o margaritas, dándole al ambiente un aroma encantador. En un lugar preferencial de la pared se destacaba el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, con un rostro que nunca olvido por su actitud majestuosa y su mirada dulce y compasiva. En el paredón opuesto se contemplaba un cuadro con las fotografías de mis abuelos el día de su matrimonio. Sus rostros eternamente jóvenes estaban allí demostrando que su unión y su amor eran imperecederos. En un rincón de la sala observaba la vitrola de cuerda con una colección de discos de 78 y 33 revoluciones.
Allí se podían escuchar canciones de Garzón y Collazos, el dueto de antaño, Espinosa y Bedoya, Obdulio y Julián, Margarita Cueto y Juan Arbizu, Los Panchos, Los Cuyos, Carlos Gardel, entre otros. Toda la música que se escuchaba me sensibilizaba el alma con sus notas y sus palabras, y me hablaba de la sinceridad en el amor y el valor de los sentimientos. En la pared exterior de la sala, donde se iniciaba el amplio y vetusto corredor de esta casa grande, de muros altos de tapia y vigas de madera, se encontraba un pequeño cuadro enmarcando un pergamino cuyo contenido quiero transcribir oralmente porque encierra el espíritu antioqueño, que por naturaleza es acogedor, generoso, hospitalario con el extraño que toca a su puerta y con una fe inquebrantable en Dios. Estaba titulado así: Bendición del hogar. Dios bendiga esta casa y quien la habita, y el dintel luminoso de su entrada. Bendito el fuego de su hogar, su mesa y cuanto sitio de descanso haya. Bendita cada puerta que al extraño con el amor del familiar se abra. Bendito sea el cristal que al rayo deje de la luz penetrar por la ventana. Bendita la cumbrera que la ciñe y las blancas paredes que la guardan. La paz divina con la paz del hombre circunden con amor esta morada. En nuestro recorrido por la casa de mis abuelos, al salir de la sala por el corredor central, nos sorprendíamos con el inmenso patio del jardín. Bordeando dos de sus muros estaban los curazaos de color solferino, anaranjado y rojo, que se entrelazaban dando la sensación de un solo árbol, de cuyo follaje brotaban flores multicolores. En grandes materos de barro cultivaba mi abuelita con pasión y desvelo bifloras, jazmines, auroras, margaritas y dalias. Desde los bajantes de agua que encuadraban este espacio colgaban las canastas de begonias y azaleas que caían en gajos de flores con una exuberancia que solo la naturaleza sabe brindar. Al lado del patio del jardín, a manera de corredor amplio, estaban las dos sillas mecedoras de mimbre, donde se sentaban mis abuelos a solazarse con el maravilloso espectáculo que brindaba el variado colorido de las flores, con el fragante néctar que despedían y con la frescura del ambiente sin igual que invitaba a vivir con alegría. Cuando mi abuelita venía de misa en las mañanas, se disponía a regar sus plantas. Este era todo un ritual. La saludaba en voz alta e iba acariciándolas, desprendiéndoles las hojas y flores secas, y las estimulaba con frases como: «¡Qué bella estás! Por aquí te veo varios brotes. ¡Qué color tan precioso tienes! Te estás poniendo cada día más linda». Pero además del riego diario, ella consentía su jardín de acuerdo a las fases de la luna. En época de cuarto menguante, las podaba, haciendo una jornada intensa de oxigenación de la tierra, escarbándoles el suelo y mezclándoles productos orgánicos como cáscaras de papa y de huevo. Esta tarea dispendiosa se lograba gracias a la amable compañía de alguna de mis tías, que formando equipo con mi abuelita demostraban su pericia y su vocación por estos quehaceres. Terminaba la faena elevando una oración de alabanza a Dios, porque ella decía que su jardín era el sitio
donde se conmovía el alma y se sentía inspirada para reconocer las grandezas del Señor. Expresaba de viva voz una plegaria, improvisaba cada día como esta: Te alabo, oh Dios, porque en tus flores me hablas del infinito amor que me profesas. Siento tu mano milagrosa y buena en los pétalos llenos de luz y de color. Mi jardín es el cielo aquí en la tierra, es la calma del hogar, es la alegría, es el reverdecer de la esperanza que nos llena de Dios todos los días. Te recreaste, oh Señor, con estas flores que hechizan mis sentidos y cautivan mi alma. Te veo en su serenidad y en su frescura, en su perfume, en el color de vida que me incitan a amarte con locura. Llegamos al comedor. Este era un salón amplio, con doble entrada en forma de arcos sin puertas, con acceso por el patio del jardín y por el corredor central. Contenía una mesa rectangular acompañada de 6 taburetes de diseño rígido tradicional y elaborado con la solidez y resistencia del roble. La mesa se tendía durante la semana con un mantel sencillo a cuadros de colores vistosos, pero para los domingos y eventos especiales elegían uno de tela de cañamazo blanco bordado en lomillo o punto de cruz, semejando ramilletes de coloridas flores o apetitosas frutas. En el centro de la mesa siempre veía un charol que contenía vasijas con productos para aderezar las comidas. Además, un salero y un frasco con encurtido elaborado con ají picante. En el paredón central divisábamos el cuadro de la Última Cena, donde se destacaban las figuras de Jesús con actitud amorosa y confiada, la de Judas delatando una conducta siniestra con mirada esquiva y retraída, y la de Pedro con un gesto interrogante y en actitud combativa contra quien fuese el traidor del maestro. Debajo del cuadro, recostado sobre la pared, había un mueble de fina madera de nogal, construido como aparador, donde se exhibía un frutero que, además de darle presencia al comedor, cumplía la función de escaparate para guardar la vajilla de porcelana, las copas, la caja de cubiertos de plata, manteles e individuales finamente bordados para las celebraciones y para invitados especiales. En un muro lateral del comedor colgaba el reloj de péndulo. Sus sonoros y puntuales campanazos nos ubicaban en el tiempo y nos hablaban del sucesivo e implacable transcurso de las horas. Recuerdo el ritual de cada alimento. Esperábamos que mis abuelos se santiguaran y repetíamos con ellos: Bendecidnos, Señor, a nosotros y el alimento que vamos a tomar para mantenernos en vuestro santo servicio. Amén. Luego, después de nuestros abuelos, nos sentábamos alrededor de la mesa. Durante la comida departíamos amablemente, se nos ocurrían comentarios graciosos, recordábamos compromisos por cumplir y escuchábamos una que otra norma de urbanidad expuestas por mis abuelos. Recuerden que no se debe hablar con la boca llena. No se sienten antes que los mayores. No se levanten de la mesa sin pedir permiso. Lávense las manos para sentarse y no empiecen a comer antes que sus abuelos o mayores. Y otras más. Finalizada la comida,
mi abuelo entonaba la siguiente oración: gracias a Dios y a su bendita madre que nos han dado de comer y de beber sin merecerlo, que sea para su santo servicio y bien de nuestras almas. Amén. Saliendo del comedor, nos encontramos con el salón del costurero. Allí estaba la máquina de coser Singer de pedal, la mesa para planchar y algunos taburetes de cuero artesanales. En un bello ajuarero de mimbre forrado en acolchado de satín guardaban tijeras de varios tamaños, dedales, el metro, almohadillas con agujas desde las más pequeñas hasta las capoteras, tubos y madejas de hilo multicolores, botones de varios tamaños, colores y formas, broches de presión y de alambre, cintas, franjas, resortes, encajes. Todo este conjunto de elementos demostraba el espíritu hacendoso y creativo de las mujeres. Me llamaba la atención el trabajo dispendioso para planchar muchas prendas. Después de bajarlas de los extendederos, eran almidonadas para darles una bella tez. Qué gran encanto me producía ver a mi abuelita y a mis tías realizando diferentes tareas, confeccionando un vestido, remendando medias de hombre, introduciéndoles un bombillo, haciendo crochet con agujas lengüetas, bordando los individuales para la mesa del comedor o las iniciales de nombres y apellidos en pañuelos y medias para identificar a quién pertenecía la prenda. Este salón de labores manuales me despertaba la sensación de un ambiente de tardes apacibles, de calor de hogar, del virtuosismo que enseña con el ejemplo. Era tal mi agrado que solía sentarme en medio de mi abuelita y mis tías para ensartarles las agujas y especialmente para escuchar sus historias relatadas con un lenguaje ameno y con temas de interés familiar. Desde allí y en su compañía aprendí a saborear las palabras, a disfrutar escuchando sus narraciones, a conversar con fluidez y degustar uno de los grandes placeres de la vida familiar, como son las tertulias, porque ellas permiten estrechar los vínculos de amor entre los miembros del hogar. Enseguida del costurero y al frente de la cocina estaba el patio de ropas adornado con cuerdas de alambre extendidas horizontalmente a cierta altura para secar las prendas recién lavadas. Su piso empedrado, el aire libre que ondeaba la ropa, el aroma a jabón y a limpieza me producían un encanto especial. En el extremo del patio estaban colocadas en hilera algunas matas sembradas en vasinillas, tarros de galletas y de aceite y otros recipientes en desuso que se convertían en un semillero para luego trasplantarlas en los materos del patio central del jardín. En un rincón techado, con un latón de zinc, estaba el lavadero. Era una enorme poceta con 2 compartimientos. Al lado izquierdo, la piedra para lavar la ropa y a la derecha, un tanque para el agua. Con una totuma tomaban el agua y con jabón en mano emprendían la labor manual del lavado de la ropa. Pero este lavadero no solo cumplía esta misión, era allí donde bañaban a los niños y donde aprendimos a jugar con agua y a hacer travesuras aprovechando la ausencia de los mayores. Recuerdo cuando trajimos pececitos y sapitos de la quebrada
y los depositamos en el tanque del lavadero. Había que oír los gritos de espanto de mis tías y la consecuente reprimenda que recibimos por la broma inocente que protagonizamos. Después de los regaños, se acercaba mi abuelita con un gesto de compasión y complicidad hacia sus nietos y nos ofrecía una ponchera con agua para trasladar los animalitos del tanque de la poceta y permitirnos el disfrute de una pecerita casera. Qué dulces e inolvidables momentos. Ellos hicieron de nuestra infancia un compendio de recuerdos que tenían el sello de aquellos hogares sencillos, acogedores, plácidos, alegres y amorosos, iluminados con los rostros nobles y bondadosos de nuestros abuelos. Dirigiéndonos por el costado derecho de la casa, desde la entrada, llegábamos a la antesala o vestíbulo. Era un salón acogedor y familiar que se iluminaba cuando en la mañana se abrían las alas de la ventana que daba a la calle. Era una sala de ambiente informal con 4 butacas y un diván forrado en cretona de flores dispuestos alrededor de una pequeña mesita de centro adornada con una terracota con forma de bailarina y con ceniceros a los lados. En las paredes aparecían las fotografías enmarcadas de la primera comunión de mis tíos, sus diplomas de estudio y menciones de honor. Al fondo, recostado al paredón y en lugar visible y preferencial, sobre una pequeña mesa, estaba la radio. Este novedoso artefacto eléctrico llegó al hogar de mis abuelos y se convirtió en el huésped de honor. En el vestíbulo nos reuníamos los domingos a escuchar con devoción la hora católica y durante toda la semana, uno a uno, los miembros de la familia se acercaban a la radio para disfrutar de programas variados y entretenidos como La Hora Sabrosa de Jorgito, que con el paso de los años fue reemplazado con el programa de humor de Montecristo, el noticiero de Martinete, La Ley contra el Hampa, Doctora Corazón, Boleros en su ruta, La Abuelita Pacha, La Escuelita de Doña Rita y muchos más. Vale la pena evocar con cariño y nostalgia algunas radionovelas de la época de mis abuelos, como Lejos del Nido, Un amor y una cruz, El dolor de amar, Kabir el árabe, La dama gris, El caballero de Rausán, La dama del velo negro, Calimán, Arandú y otras. Qué extraño goce producía la magia de la radio. Niños, jóvenes y mayores se sentaban a escuchar una radionovela y a seguir la historia expuesta por el narrador y los diálogos de los personajes. Los ruidos, simulando cada uno de los eventos narrados, nos hacían volar la imaginación, contagiándonos del sentimiento de los personajes y el dramatismo de la historia. Era tan real y tan conmovedora la transmisión de las radionovelas que a la casa de mi abuelita llegaban 3 de sus viejas amigas muy bien ataviadas a eso de las 2:30 de la tarde para escuchar día a día la novela del momento. Cada una traía su pañuelo para sollozar con los episodios que vivía la protagonista. Sus lágrimas evidenciaban la credibilidad y la reverencia que imprimía la radio, constituyéndose
en el centro de atracción de la vida familiar. ¿Cómo no mencionar el encanto que para mis tías ofrecían algunas emisoras? Recuerdo, por ejemplo, en Ondas de la Montaña, la franja de complacencias donde el locutor leía a quién iba dedicada la próxima canción y el nombre del remitente. Era toda una hora romántica que entretenía a las parejas de enamorados y a los pretendientes interesados en expresar sus sentimientos. Saliendo del vestíbulo hacia el corredor central, nos encontramos con la alcoba de mis abuelos. Durante el día, su puerta y ventana permanecían abiertas, recibiendo la luz del sol y el aroma del patio del jardín que estaba al frente. Se destacaba en esta alcoba una cama doble de matrimonio vestida con un cubrelecho confeccionado con retazos de colores vistosos, bellamente combinados, y para los días especiales la tendían con un ropón en rombos rojos, enlazados en tejidos de crochet que elaboró mi abuelita con paciencia e ingenio. El crucifijo estaba centrado en la pared a poca altura del espaldar de la cama, como una imagen inspiradora de la fe cristiana. A ambos lados de la cama, en el suelo, veíamos pequeños tapetes con las pantuflas de mis abuelos, y a los pies un bello baúl de madera con broches y cerrojo de metal que permanecía cerrado. Algún día mi abuelita me permitió observar su contenido. Había cartas de amor durante el noviazgo con mi abuelito, pañuelos bordados y fotografías de gran valor sentimental, cartas de sus hijos ausentes, tarjetas de felicitación, además documentos importantes como la escritura pública de la propiedad, partidas de bautismo de los miembros de la familia, partidas de matrimonio, entre otros. A un costado de la alcoba estaba el escaparate de 3 cuerpos, tan cómodo que les permitía guardar su ropa personal, sus pertenencias, los tendidos y sábanas de todos los dormitorios, las toallas, carpetas, las cajas con los vestidos de la primera comunión de sus hijos, álbumes familiares y 1000 cosas más. Al lado de la cama estaba el nochero, donde exhibían un reloj despertador de 2 campanas y una lamparita encendida con aceite de higuerilla. En su gaveta guardaban la camándula, un devocionario, algunas novenas, velas, una caja de fósforos El Rey, algunos tabaquitos, la baraja de naipes, una libretica de apuntes con una pluma estilográfica, algunas pastillas y una cajita de mentolín. En un rincón de la alcoba se encontraba el oratorio con pequeñas estatuas de Jesús de la Buena Esperanza y de María Auxiliadora, 2 reclinatorios y un candelabro que era encendido cuando se hacía oración. Me conmueve revivir en mi memoria las plegarias de mis abuelos cuando en el silencio y la oscuridad de la noche se arrodillaban con devoción, encendían el candelabro y oraban con profunda fe peticiones como esta: Oh Dios, la inmensidad de tu amor colma este hogar de bendiciones. No nos falta el pan en nuestra mesa y se siente la alegría en las canciones. Te pedimos por todos nuestros hijos, que mires de su alma sus más hondos anhelos. Acércalos a ti día tras día
y haz que en la fe encuentren el consuelo. A ti, Reina del cielo, amada auxiliadora, de rostro maternal y amor ardiente, cubre con tu manto de gracia y de ternura a aquellos hijos que hoy están ausentes. Intercede ante tu Hijo por su suerte, haz que caminen felices su existencia, que sean nobles, sinceros, generosos y que sientan en cada paso tu presencia. Saliendo del dormitorio de mis abuelos, estaban las 3 habitaciones construidas en galería y asignadas de la siguiente manera: la primera para mis tíos, la siguiente para mis tías y la tercera para el forastero. La decoración de estas alcobas era sencilla, cada una con 3 camas y sus nocheros, un escaparate para guardar sus ropas y pertenencias, y en la pared de cada alcoba colgaban un cuadro con ilustración religiosa. Yo compartía en vacaciones el dormitorio de mis tías Imelda y Carmen Rosa, y uno de los atractivos de esta habitación era un mueble tocador donde podíamos recrear nuestra vanidad femenina. Allí nos observábamos para darle el último toque a nuestra presentación personal antes de salir a la calle. En ciertas ocasiones, mi tía Imelda me maquillaba suavemente y más tarde me quitaba los rastros de pintura para evitar la reprimenda de mis abuelos. Mientras esto sucedía, yo soñaba con mis años de juventud que algún día llegarían y me imaginaba con mi príncipe azul desfilando hacia el altar. Qué inolvidable era el momento previo a dormirnos. Algunas noches mi tía Carmen Rosa nos entretenía con temas de su especialidad, como las historias de brujas, espantos y entierros. Eran tales sus dotes para la narración y su capacidad histriónica que lograba impresionarnos tanto que yo le pedía algunas noches a mi tía Imelda que me permitiera dormir en el rincón de su cama porque me sentía nerviosa e insegura para conciliar el sueño en la mía. Otras veladas nocturnas las protagonizaba mi tía Imelda. Su tema predilecto eran las historias de amor. Con ellas nos llevaba a través de sus pasajes románticos, con sus ilusiones y también sus desengaños. En muchos de sus relatos veíamos lágrimas en sus ojos y escuchábamos suspiros profundos que nos sensibilizaban hasta el llanto. Luego nos despedíamos, nos deseábamos feliz noche e inmediatamente nos profundizábamos en un sueño reparador y tranquilo. Frente al patio de ropas estaba la cocina, inmensa y acogedora. Su poyo de gran extensión le servía para colocar el losero, las ollas del agua de panela y demás alimentos ya preparados. Luego la poceta y a un lado la piedra para majar la carne. En la repisa de madera, encima del pollo o mesón, estaban los recipientes para el café, el azúcar, la sal y algunos sobrecitos con bicarbonato, linaza y manzanilla, y además el comino en grano y las bolas de chocolate. Adornaban sus paredes los canastos donde guardaban las arepas, los bizcochuelos y otros comestibles deliciosos. El resto del mercado se guardaba en el granero, que era un mueble elaborado con madera fina y resistente que servía además de asiento para conversar animadamente mientras se preparaban los alimentos. En las mañanas,
instalaban la máquina de moler en los orificios que habían hecho en el pollo para incrustarla con precisión y seguridad. Llenaban la tolva con el maíz cocido y con un ritmo que se le imprimía a la manigueta iba cayendo la masa en la amplia batea de madera. Luego, con movimientos acompasados, la suavizaban y armaban con destreza las arepas para el consumo diario. Tenían un fogón de varias boquillas alimentado con carbón, donde simultáneamente se cocinaban el sancocho, la mazamorra y los frijoles. Sobre la parrilla colocaban las arepas delgadas para el desayuno y con el rescoldo que se formaba de las brasas se doraban las arepas gruesas para acompañar los demás alimentos. Con qué propiedad las iban volteando. Cuando ya estaban bien asadas, las raspaban para quitarles el tizne y dejarlas crujientes y doradas. En un extremo de la cocina estaba el pilón para quebrar el maíz de la mazamorra. Mi abuelita y mis tías tomaban la mano de madera maciza y con golpes rítmicos y certeros iban pilando el grano. En la parte superior del fogón, desde el techo, colgaban de un garabato la carne de la semana. El humo que se levantaba y que se impregnaba le daba a la carne un sabor exquisito y permitía a su vez su conservación. Había un armario en donde colocaban los platos, tazas y pocillos, los cubiertos y otros utensilios de cocina, y en una de sus gavetas guardaban un cuaderno escrito a puño y letra por mi abuelita que contenía una minuta completa de todos los platos del menú diario, detallando en cada uno el proceso de preparación. Cuando lo leía, me saboreaba con los platos típicos, las sopas, las diferentes clases de arepas, la mazamorra, los tamales, las empanadas, los dulces, las tortas y muchas otras golosinas que elaboraban de manera casera. Amo la dulzura, la laboriosidad, el cariño y la destreza que demostraban para estos menesteres. Todo de sus manos tenía un sabor delicioso que evoca el calor del hogar. Dios bendiga su sazón, que nace del amor, el sentido del deber y la virtuosidad de sus almas. Al fondo nos encontramos con el solar. Era tan extenso que cuando entrábamos en él nos sentíamos en un ambiente campestre donde la tierra, el sol y el aire libre se confabulaban para darle a la naturaleza un espectáculo lleno de vida y esplendor. Se destacaban algunos árboles, el de mango, el limonero, el papayo y el aguacate. A su alrededor cultivaban plantas medicinales para el uso casero, como el saúco, limoncillo, paico, ruda, apio y otras que mi abuelita utilizaba para preparar bebidas sanativas. Con gran esmero diseñaban las eras para la huerta, donde sembraban cebollas, tomates, coles, repollos y cilantro. Estas hortalizas eran el orgullo de mis abuelos, dedicados a la siembra, riego, extracción de malezas, y cuando ya estaban suficientemente desarrolladas, las recogían para hacer sus platos predilectos en la cocina. Además, empacaban de estos productos en bolsitas para ofrecerles a los vecinos de mayor confianza. En el extremo derecho del solar, separado con una malla de anjeo, estaba el gallinero. ¡Qué lugar tan atractivo! Con gallinas negras,
cafés, zarabiadas, blancas, y con el gallo que se destacaba por su plumaje de varios colores, cuerpo estilizado, cresta grande y canto sonoro dominante. Cuando acompañaba a mi abuelita para llevarles maíz, sobrados, hierba, cáscaras de papa y coles picadas, me iba entusiasmada con una canastica para recoger los huevos en los nidos que tenían dispuestos para este fin. Allí me entretenía observándolas. Se dedicaban a rebuscar el alimento escarbando la tierra, a cacarear orgullosas cuando ponían sus huevos en el nido, a picotear persistentemente en las vasijas de la comida, a beber levantando su pico de manera muy peculiar para tragar el agua. Cuando una gallina quería empollar sus huevos, asumía una conducta especial. Se le veía con el pico semiabierto, con desasosiego, y cuando estaba así se le llamaba clueca y se le disponía un nido exclusivo. Después de la postura de los huevos, esperábamos 40 días hasta que salieran los pollitos y luego a disfrutar maravillados con la mamá gallina y con sus hijos los polluelos. ¡Qué devoción para alimentarlos, calentarlos bajo sus alas y defenderlos de cualquier intruso que intentara tocárselos! La naturaleza nos muestra, a través de las aves de corral, la mente creadora de Dios, su sabiduría y su amor. El ocaso en la casa de mis abuelos. Con el paso de los años, empezaron a emigrar los miembros de la familia de la casa de los abuelos. Algunos tíos se casaron y formaron nuevos hogares en tierras lejanas. Otros se sintieron atraídos por las oportunidades laborales de la ciudad capital y decidieron viajar a la bella villa con la ilusión de encontrar una fuente de ingresos económicos que les permitiera, además de su manutención, la satisfacción de aportar a los abuelos una mesada para mejorar sus condiciones de vida. A medida que se van despidiendo los miembros del hogar paterno, la casa se va haciendo más grande y silenciosa. Sus blancas y enormes tapias se yerguen lánguidas y agrietadas. El patio del jardín va perdiendo verdor y lozanía, y algunos materos que antes ostentaban gajos de flores llenos de vida, color y aroma, se ven mustios, melancólicos y sombríos. Ya no se oyen risas y cantos, no se escucha el coro solemne del rosario en las tardes, y en el comedor no se escuchan las alegres voces que llenaban el ambiente en las horas de comida. Se silenciaron el salón del costurero y las alcobas de mis tíos ausentes. En la cocina no se observan los ajetreos de las faenas diarias y ya no comparecen todos los miembros de la familia en la madrugada a tomar aguapanela sentados sobre el granero, donde entre sorbo y sorbo comentaban sus sueños y sus planes para el nuevo día. En el solar ya no hay huerta y las gallinas, una a una, han ido desfilando por la olla para despedir un hijo o darle la bienvenida a los miembros de la familia que llegan de visita. Los abuelos se hicieron ancianos. Sus enfermedades, su avanzada edad, su nostalgia, su soledad y sus recuerdos solo tienen un aliciente: la llegada de una carta de sus seres queridos.
En sus rostros cansados y entristecidos se dibuja una sonrisa cuando evidencian el bienestar de sus hijos y leen en sus mensajes sus proyectos e ilusiones. Cuando finalizan la lectura, sus ojos se llenan de lágrimas y en un ritual de honda significación toman la carta, la besan y la introducen de nuevo en el sobre. Luego la bendicen y la guardan en el baúl de los recuerdos que se encuentra a los pies de su cama. Solo se escucha en esa inmensa casa el murmullo de las plegarias de los abuelos, sus pasos lentos y pesados, y por doquier se adivinan en todos sus rincones las palabras mudas de una historia de amor que se construyó con valores auténticos e imperecederos y sustentó la firmeza de sus cimientos en la profunda fe que inspira a Dios. Conmovida en el alma, presagiando el final de lo que otrora fue una venerable, sólida y bulliciosa casa de abuelos, hoy convertida en el testimonio de la soledad, el olvido y la tristeza, les ofrezco una bella muestra literaria de Ricardo Nieto, el poeta de la ternura penetrante, para contagiarnos del sentimiento del adiós. Estas viejas casas con sus paredones llenos de tristeza, medio derruidos, con sus ventanales, con sus portalones, donde el ronco viento lanza sus quejidos. Estas viejas casas en que los jazmines y los arrayanes se cuajan de flores, en donde parecen llorar los violines y oírse los cantos de los trovadores, de una edad distante, lejana, que murió en el tiempo hace muchos años y guarda los ecos de vieja campana que contó alegrías, lloró desengaños. Estas viejas casas que huelen a rosas marchitas, a trébol y a suave reseda, donde se adormecen blancas mariposas con alas de nácar, de tul y de seda. Estas viejas casas dialogan conmigo cuando me detengo delante de ellas. Al ver sus mohosas ventanas, no sigo, si son para mi alma las casas más bellas. Yo fui, dice una, risueña y bonita. Azul fue mi traje, sobre mis balcones se asomaba trémula una margarita llena de sonrisas, de amor e ilusiones. Yo fui, dice otra, audaz y altanera, como el pavimento de mis corredores, y oí los timbales de marcha guerrera, y vi los penachos de grandes señores. Y yo, dice aquella, jamás tuve amores, ni idilios, ni lujos, fui pobre y discreta. En cambio a la vida mortal entre flores, di abrigo a la cuna feliz de un poeta. Oh pobre casita, tan triste y tan vieja, permite que bese tus frágiles muros. En vez de elegancia, detrás de tu reja, las vidas ofrecen sus gajos maduros. Oh pobre casita, rural y pequeña, sin noble abolengo y sin pretensiones, en ti el alma blanca dormítase y sueña, oyendo lejanas y dulces canciones.